ahora sí. Las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Hoy repito, el número 10, el número de prueba, número de totalidad, las 10 vírgenes, los 10 mandamientos, Esmirna, es necesario que sufras tribulación por 10 días, ¿verdad? Pero no solo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No sé si se sabía, hermano, que cuando Génesis 1 dice, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios, lo dijo 10 veces. 10 veces, ¿verdad? Lo dijo, ¿verdad? Entonces, hermano, vuelvo y repito, los 10 mandamientos también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y las 10 plagas, ¿verdad? Que son como golpes, ¿verdad? Que el Señor dio ahí. Pero no sé si usted sabía, hermano, si no, hoy vamos a aprender mucho. Pero, ¿por qué 10 plagas? ¿Por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 7? ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 12? 15, 20, ¿por qué 10? Hermano, ¿saben por qué? Porque eran 10 los dioses de Egipto. Y aunque la Biblia no lo dice literalmente, hermano, pero si usted profundiza en la historia, si usted profundiza un poco en la historia, hermano, de Egipto, hermano, y para estos tiempos, hermano, nos damos cuenta que eran 10 de los 10 más principales entre dioses, ¿verdad? O sea que Egipto era, hermano, como los hindúes ahorita, ¿verdad? Hubo un montón de dioses, ¿verdad? Los indios, hermano, los hindúes, perdón, hubo un montón de dioses, ¿verdad? Entonces para ellos era normal, pero sabemos que no. Ahora bien, por eso dice la Biblia, que Dios es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Y vea lo que dice Éxodo 12:12. Dice, yo pasaré aquella tierra, esa noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, lo firma el Señor. Dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces el poder de Dios se manifestó con las 10 plagas, hermano, y estaban hablándole al pueblo de Egipto, hermano, que quitaran esos dioses. Quitar esos dioses, hermano. Y por eso fue el trato para esa nación. Aparte que tenía Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios lo tenía en esclavitud, ¿verdad? Entonces podemos decir que una plaga para cada ese Dios pagano, ¿verdad? Donde Dios, vuelvo y repito, muestra su poder. Es una secuencia, ¿verdad? Donde va subiendo, por decir así, el poder de Dios, ¿verdad? La mano poderosa de Dios, porque dice que cuando el Señor sacó a Egipto fue con mano poderosa. Y usted sabe lo que significa la poderosa mano de Dios, que son los 5 ministerios, ¿verdad? Es nuestro éxodo, ¿verdad? Entonces, hermano, las 10 plagas. Una vez yo vi un reportaje, o más bien un documental, donde demostraban científicamente ciertas cosas. A mí me gustaba mucho, recién convertido, hermano, me gustaba mucho ir a un video club cristiano. ¿Usted se acuerda que antes era videoclub, que usted iba y alquilaba VHS? ¿Se acuerdan? VHS, Carlitos, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? Estos chicos ni por la mente, ¿verdad? Y esto todo lo tienen en streaming, ¿verdad? Todo lo tienen ahí al alcance de un clic. Pero no, uno en esos tiempos, hermano, hace 25, 30 años había que ir a un videoclub, alquilar, ¿verdad? 1, 2, 3 videocassettes, ¿verdad? Ver cuántos días para devolverlos, y si no, porque si no le cobraban multa. Entonces yo iba a un video cristiano que llamaba Video Cepecri, así se llamaba. Y a mí me gustaba, hermanos, alquilar cassette que hablaran de todas estas cosas. Y vi uno una vez donde hablaban ellos científicamente, comprobaban, ¿verdad?, si esto era posible o no. Por ejemplo, cuando el mar se abrió, ¿qué posibilidades había de que eso pasara, verdad? Hablan de una parte baja en el mar, ¿verdad?, para que eso sucediera. Hablan de tsunamis, y un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí me llamaba la atención que una vez vi un video donde decían que científicamente trataban de comprobar las 10 plagas. Y ellos lo que decían era, bueno, sí, decían ellos, como las aguas se convirtieron en sangre, ¿verdad? Por medio de unas medusas, unas cosas ahí, unas plantas que le daban el color rojo, ¿verdad? Entonces eso hizo, qué sé yo, que de ahí salieran las ranas. Y las ranas atrajeron unos piojos. Y como las ranas se murieron, entonces atrajeron unas moscas y un montón de explicaciones, ¿verdad? Pero claramente quedaban ahí un poco nubladas
cuando caía el granizo, las langostas, las tinieblas y los primogénitos, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo y repito, son simbolismos que la Biblia usa. Usted sabe, cuando habla de Moisés, está hablando de nuestro libertador. Cuando habla de Aarón, está hablando de un ministerio profético. Cuando está hablando de Faraón, hermanos, ¿sabe que Faraón era un título, por decirlo así? ¿Verdad? Habían varios faraones, ¿verdad? El faraón tipifica al diablo, ¿verdad? Pero Faraón era un título, como Herodes, por ejemplo. Era un título, ¿verdad? Los magos, los hechiceros, hermano, tenían un significado como espíritus inmundos, demonios, ¿verdad? Las varas tenían un significado también, ¿verdad? Lo que hizo Aarón con la vara y cómo los otros también, magos y hechiceros, convirtieron, ¿verdad? Sus varas en culebras y la vara de Aarón devoró aquellas varas, ¿verdad? ¿Cuántas? No sé, eran varios, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia habla de James y Jambres, ¿verdad? Que eran los dos nombres que da de los hechiceros, los magos, los hechiceros de Egipto en ese tiempo. Entonces les digo esto porque todo tiene un simbolismo, todo tiene un simbolismo. Amén, hermano. Entonces, vamos a ver las 10 plagas. Ustedes la saben, algunos las recordarán, para algunos es un repaso, ¿verdad? Pero está la primera, las aguas convertidas en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga de la peste en el ganado, las úlceras en las personas y en los animales, granizo y fuego, hermano, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Así terminó, hermano, el Señor con el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, hermanos, y todo lo que, ¿verdad?, sufrió ese pueblo, hermano, por mano de Dios, por terquedad, ¿verdad?, de un líder, por terquedad del faraón y de Egipto, hermanos. Después de eso nunca más se volvió a levantar, ¿verdad? Nunca más se volvió a levantar. Entonces ahí las tienen, hermanos, las 10 plagas. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad?, es ¿qué es una plaga? Pastor, vamos a hablar de las plagas, pero ¿qué es una plaga? Una plaga es cualquier organismo vivo, como plantas, animales o microorganismos, que causa un daño significativo, una molestia o una enfermedad a los humanos, animales, cultivos o propiedades. Más bíblicamente, plaga significa calamidad grande que aflige a un pueblo o un daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien, una persona, un país, una región. No sé si ustedes recuerdan, hermano, que cuando Faraón tomó la mujer de Abraham, hermano, se le vinieron las plagas, ¿va?, a él y al pueblo, hermano. Entonces se podría decir que es un castigo de Dios, o es la mano de Dios, hermano, tratando, ¿verdad? Plagas, por ejemplo, la plaga de la lepra. Es más, dice la Biblia que Jesús, cuando andaba aquí en la tierra, él sanaba enfermos, paralíticos, lo limpiaba de plagas, daba vista a los ciegos. Entonces, Dios trabajando ahí, ¿verdad?, en las plagas. Y tremendo, hermano, porque dice la Biblia, hermanos, que si alguien le añade a la Biblia, ¿qué pasa? Si alguien le añade más a la Biblia, ¿qué pasa? Se le añadirán, ¿qué? Las plagas escritas en esa Biblia. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermanos? Que todo esto que vamos a ver pasó en Egipto. Pero en Gosén, ¿qué era Gosén? ¿Qué significaba Gosén? ¿Ah? ¿Qué significaba Gosén? Acercamiento continuo a Dios. ¿Qué era Gosén? Donde estaban los hijos de Dios, donde estaban los israelitas. Dentro del pueblo, dentro del país, Egipto, había una región que era Gosén, donde estaban los hijos de Dios, los israelitas. Y ninguna de esas plagas que acabamos de ver, hermano, y que vamos a ver, ninguna tocó a este pueblo. Ninguna. Amén, hermano. Entonces vamos desarrollando el tema. Entonces, las 10 plagas de Egipto. ¿Cuál era la 1? Todos aquí. ¿Cuál era el número 1? Aguas en sangre. El Señor convirtió las aguas en sangre. Cuando la vara de Aarón,
Era la vara de Aarón la que reverdeció. Tocó las aguas del río Nilo. Las aguas se convirtieron en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó. Y alzó la vara, golpeó la roca, aquí es, golpeó las aguas que habían en el río. ¿Cómo llamaba ese río? El río Nilo. En presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Amén. ¿Sabe cuál era el Dios este? Happy, así se llamaba, como happy, de felicidad, ¿verdad? En inglés, happy. Algunos lo ponen como happy, en verdad, con PY, pero bueno, happy. Dios del Nilo, fuente de vida para Egipto. Mano, aquí le tocaron el orgullo a ese pueblo. Aquí le tocaron el poder y el orgullo a ese pueblo, hermano. Porque, hermano, usted sabe, hermanos, que eran lugares desérticos, hermano, donde el agua era vital para esos pueblos. Y cuando, hermano, con esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? ¿Quiere que le diga ya de cosecha mía? Para mí es como un antibautismo. ¿Y qué fue lo que primero hizo el Señor cuando vino aquí a la tierra, hermano? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Ahí las convirtió en sangre, hermano. Aguas en sangre. Agua en vino, agua en sangre. El agua es vida. Este tipo de sangre, hermano, es muerte. Y el agua es la palabra. Podríamos decir que es una doctrina contaminada. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que la primer plaga que Moisés le dijo a Faraón fue la última. La primera que le dijo fue la última. ¿Cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. Y fue la última, fue la número 10. La necedad de Faraón. Pero el río Nilo, hermano, era la fuente de vida, hermano, de ese imperio egipcio, imperio mundial, hermano. Dependía mucho del agua. Y dice la Biblia que eso afectó peces dentro del agua. Afectó claramente la economía durante 7 días. Entonces, hermano, ¿qué tocó el Señor ahí? El Dios Happy, el Dios del Nilo, la fuente de vida de Egipto, hermano, pero ahí le tocó el orgullo. Le tocó el poderío. Vuelvo y repito, a esa potencia mundial de ese momento. Que era Egipto. Amén, hermano. Ok, la 2. Las ranas. Hermano, esta es tremenda, hermano. El significado de esta es tremenda, hermano. Vea lo que dice. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en la casa, en las habitaciones y sobre la cama. Y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos para cocinar y en tu artesa, la comida, hermano. ¿Se me queda viendo? La diosa, hermanos, Heket, la diosa rana de la fertilidad. No me dio tiempo, le iba a traer una foto de cada, o una imagen, más bien, de cada una de esos dioses, pero bueno, ahí se lo debo para la próxima. La diosa rana de la fertilidad. Eso fue lo que atacó el Señor en ese momento. Pero, hermano, la rana, usted sabe, hermanos, ahí estaba atacando la fertilidad o la reproducción. Pero ¿sabe lo que significan las ranas, hermano? Espíritus sexuales. Ya lo vamos a ver. Espíritus sexuales tenía que ver con lo sexual. Y usted sabe, la rana es un animal inmundo, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que ver con lo sexual, hermano? Vea lo que dice. 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a su hermano Aarón y le dijo: oren a Jehová para que quite la rana. El Faraón, hermano, pidiéndole a Moisés que quitara las ranas, hermano. ¿Debe ser horrible o no?
El aspecto de una rana, el aspecto de un sapo, hermanos, eso es horrible, hermano. Entonces oren al Señor para que quite las ranas de mi pueblo y deje ir a mi pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y vea lo que dice el 9. Y Moisés dijo a Faraón, ¿está bien? Pero eso sí, dígame usted cuándo. Dígnate en indicarme cuándo debo orar por ti para que se vayan las ranas, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que quede solamente en el río. ¿Por qué? ¿Por qué en el río? ¿Y por qué sacarlas de la cama, sacarlas de las habitaciones? Y vea lo que dice. El faraón le dijo, mañana. O sea, que le gustó. ¿Por qué? Porque eran espíritus sexuales que estaban manifestando esa noche en el pueblo, en las camas, en la intimidad, en la recámara, ¿sí? Entonces el bandido que Dios lo reprenda, hermano, ¿por qué no le dijo, quítala ya? No, mañana, está bonita la cosa. ¿Sí me van a entender? Espíritus sexuales. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora en Apocalipsis, a manera de ranas. Ahora ve lo que dice Salmos. Y vio sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas, plagas, ¿verdad?, que los devoraran, y las ranas que los destruían. Hermano, ¿qué mal puede hacer un sapo? ¿Qué mal puede hacer una rana, hermano? Y ahí estaban devorando, hoy me repito, espíritus sexuales. Amén. Entonces, las aguas convertidas en sangre, las ranas. La 3, ¿cuál era, hermano? Los piojos. Aprovechando que tenemos un piojo en la selección, ¿va? Pues ya eso es otro tema, ¿va? Esperemos que ese piojo sí le vaya bien mañana. Este es otro, ¿verdad? Piojos. ¿Qué son piojos, hermano? Feo, ¿ah? Cuando en las escuelas se desatan los piojitos, ¿verdad? Parásitos, ¿sí? ¿Sabe que es el único animal, ¿verdad?, que tiene los pies en la cabeza? El piojo. Es el único animal que tiene los pies en la cabeza. Moisés y Aarón lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó ¿qué? El polvo de la tierra. ¿Y qué pasó con eso? El polvo se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¿A cuál Dios estaba ahí machacando el Señor? El Dios Heb, Dios de la tierra. El Dios de la tierra. Pero qué tremendo, hermanos, porque dice que fue el polvo el que se volvió en piojos. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Ahora, pregunta de corderitos, pregunta de doctrina. ¿Qué significa el polvo? ¿Ah? ¿Qué significa el polvo? ¿Se acuerdan? Abraham, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Abraham, si puedes contar la arena, así será tu descendencia. Abraham, si puedes contar el polvo de la tierra, así será también tu descendencia. 3 tipos de descendencia de Abraham: estrellas, arena y polvo. Yo quiero ser estrella. Lo vimos el miércoles pasado, ¿va? Estrellas perpetuas, ¿va?, que brillan perpetuamente. ¿Qué son las estrellas, hermano? Los hermanos espirituales, los celestiales, los que tienen y saben que hay una promesa que Dios dijo: voy a ir a prepararles habitaciones, moradas eternas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero habrán algunos, hermanos, que habitarán la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Algunos habitarán la tierra, nosotros no, nosotros somos celestiales. Nosotros somos eternos. Amén. El que es espiritual. ¿Y la arena? ¿Qué tipifica la arena, hermanos?
el alma. ¿Dónde escondió Moisés el cuerpo del egipcio que mató? En arena. La arena, el alma, las emociones. La arena no es estable. Parece en arena, hermano. Dice la Biblia, Jesús dijo, el que edificare su casa sobre la arena. Vienen los vientos, vienen las corrientes, vienen las tormentas y la casa va a ser destruida. Pero el que edificó sobre la roca, que es Cristo, ese es el que se estrella ahora. Entonces, estrella el espíritu humano, la arena, el alma, y el polvo, el cuerpo. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Los piojos salieron de las carnalidades de aquello, del que es carnal. Ahora bien, usted sabe que los piojos, hermano, en los animales puede afectar cualquier parte de su cuerpo, un perrito, un gatito, ¿verdad? Esos son pulgas, ¿verdad? Pero los piojos, hermano, afectan a las personas, ¿dónde, hermano? Entonces, ¿cómo podemos simbolizar eso, hermano? Mire, malos pensamientos, una estrellita para hermano. Malos pensamientos. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que son pequeños, chiquititos, imperceptibles tal vez para la vista, escondidos ahí, hermano. Pensamientos escondidos en lo secreto, en lo íntimo y en lo secreto, escondidos ahí. Escondidos ahí. Pero son pequeñitos. Y nos dice la Biblia, hermanos, cazando las zorras más pequeñas, porque echan a perder grandes viñedos. Y lo hemos dicho siempre, hermano, los pequeños detalles hay que ponerle más atención. A los pequeños detalles en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la iglesia, los pequeños detalles son los que más atención hay que ponerle, porque cuando crecen pueden echar a perder un gran viñedo, aún desde pequeñitos. Son una bola de nieve, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué son, hermano? Carnalidades, claramente, ¿verdad? Pero son pequeñas cositas, ¿verdad? Pequeñas cositas. Ahora bien, aquí es donde los hechiceros, hermanos, se impactaron, hermano, con esta plaga. Porque ellos intentaban con sus varas, hermano, y no podían quitar los piojos. ¿Y sabe qué dijeron ellos, hermano? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Era el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón estaba duro, estaba endurecido, y no los escuchó. Dedo de Dios, ¿qué es el dedo de Dios, hermano? El que escribió las tablas de la ley, ¿verdad? El dedo de Dios es el que escribe la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo vimos el domingo, ¿verdad? ¿Pero qué es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, hermano, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, aquí está. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es el Espíritu Santo. Ese es el verso 20. Pero vea lo que dice el verso 19, hermano. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú. ¿Quién era Belzebú? El rey de las moscas. La siguiente plaga. Es la siguiente plaga, la plaga de las moscas. Si yo echo fuera demonios por Belzebú, vuestros hijos, por quien los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero bueno, dice el príncipe de los demonios, Belzebú, o como dice mi hermano, el dios de las moscas. Y aquí llega, hermanos, una de las plagas, estudiando yo, una de las plagas más fuertes, hermano. Las moscas. Un paréntesis, hermano, aquí está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando le dijeron a Jesús, que usted echa demonios por Belzebú, cuando él lo estaba haciendo por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, eso es una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Atribuirle a Dios lo que hizo el diablo, o viceversa. En este caso, atribuirle al diablo lo que hizo Dios. Eso es una blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es el único pecado que no tiene perdón.
La blasfemia contra el Padre, la blasfemia contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, ¿quién era Belcebú? El demonio de las moscas. ¿Y cuál es la siguiente plaga? Las moscas. Y Jehová Dios lo hizo así. Y vino toda clase de moscas, hermano. No eran moscas, son un tipo de moscas. ¿Te han visto esa mosca verde? ¿Cómo se llama? Tórsalo. Qué asco, hermano. Toda clase de moscas. Molestísima, una de las plagas que más molestó al pueblo de Egipto. Molestísima sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. Entonces, ¿cuál es ese Dios? Ya lo dijo mi hermano, ¿eh? Belcebú, el señor de las moscas, asociado a deidades, dioses paganos. El príncipe de los demonios, así lo dicen también, ¿no? Entonces, cuidado ahí, hermano, con la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué traen las moscas, hermano? ¿Qué traen las moscas? Contaminación, enfermedades, suciedad. Se para sobre cosas inmundas, hermano, y las traslada. Son vectores, por decirlo así, transmisores de enfermedades, ¿verdad? Entonces vamos a lo mismo. Mas los fariseos a lo mismo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, y eso era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice el príncipe de los demonios, el mismísimo Satanás, que Dios lo reprenda ahora. Pero qué tremendo, hermanos, porque habla también de corromperse. No sé si usted lo vio, ¿verdad? Cuando decía ahí, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. ¿De quién? De las moscas. Entonces las moscas traen ¿cómo es? Corrupción. Corrompidas. Pregunta, de doctrina, ¿qué otra cosa afectan las moscas, espiritualmente hablando o bíblicamente hablando? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Qué echan a perder? Un micrófono para Denis. Ahí está. Las moscas muertas. ¿Qué hacen las moscas muertas? Hermano, si una mosca es asquerosa, muerta, peor. O como aquel, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que mires a este perro muerto? No solo perro, sino que muerto, ¿ah? Dijo, ¿quién fue el que dijo eso? Mefiboset. Denis. Exacto. El perfume del perfumista. Aquella mujer dice que entró a la presencia del Señor, de Jesús, ¿verdad? Dice que no le importó, las críticas no le importó, hermano, que la criticaran por la condición de ella, ¿verdad? No le importó su condición, ella quería una posición que era a los pies del Señor, ¿verdad? Como la canción, no hay lugar más alto, ¿verdad? Que estar a los pies del Señor. Y dice que ella llevaba 1 libra de nardo puro en un abalastro, dice que ella llevaba, hermano, y lo vertió, hermanos, en la cabeza y en los pies del Señor, y la casa se llenó del olor del perfume. Esa es la adoración. ¿Se acuerdan? Un día eso estuvimos hablando, ¿verdad? Diferentes fuentes, la fuente de agua, hermanos, para bautismo, ¿verdad? Para lavar las ofrendas, pero estaba también el altar, hermano, del holocausto, era donde se presentaba la ofrenda y subía como un olor agradable. Eso es la adoración, y eso permitía acceso al lugar santísimo. Entonces el perfume del perfumista, como dijo mi hermano Denis, una estrellita para Denis, hermano, es nuestra adoración. Y estamos hablando de ¿qué? De las moscas. Entonces se pierde la adoración. Las moscas muertas hacen heder, oler mal y dar mal olor al perfume del adorador, al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces cuidado con las moscas, porque corrompen. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces una mala conversación puede ser una mosquita muerta, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, que a la hora de traer el perfume, hermanos, echa a perder el perfume. Entonces cuidado, hermano, cuidado con lo que hablamos, porque todo, dice la Biblia, que toda palabra ociosa tenemos que dar cuentas en el tribunal.
de Cristo. Amén, hermanos. Pero esta era las plagas más tremendas, ¿va? Porque aquí es donde Dios, a partir de esa plaga, es donde Dios dice, ok, yo estoy haciendo una diferencia entre Egipto y los de Israel. Entre los del mundo, porque sabe que Egipto es el mundo, Israel somos los hijos de Dios. Y el Señor, vea qué tremendo lo que dice aquí, hermano, la protección de Dios. Porque en el verso 22 el Señor dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Qué era Gosén? ¿Qué era Gosén? Lo acabo de decir. Devolvemos el video. ¿Qué era Gosén? Acercamiento continuo a Dios. Es importante, hermano. Yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, mis hijos. Gosén podríamos decir que es la iglesia. Todas esas plagas es para los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra. Todas las plagas de Apocalipsis es para los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra. Somos moradores de Sión, plantíos de Jehová, moradores de huertos. Por eso hablamos el domingo, tenemos que recuperar el huerto. Recuperar el huerto. Para que ninguna clase de moscas haya en ella adoración. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Como les decía ahora, una de las plagas, hermano, donde el Señor ahí empezó a marcar la diferencia, con todas, pero con esta. Amén, hermano. Podríamos decir que este es el caballo amarillo, porque el caballo amarillo, hermanos, dice que es el caballo amarillo verduzco, hermano, que trae las plagas, los virus, ¿verdad? ¿Se recuerdan, verdad? Por ejemplo, el último virus, hermano, que afectó a nivel mundial, ¿cuál fue? Mundial. ¿Ah? El COVID, que fue una pandemia, una plandemia. Qué tremendo, hermanos, la protección de Dios. Yo apartaré, pero pregunta, hermano, ¿a cuánto les dio COVID? Sí, a muchos. Nosotros, yo calculo que nosotros 4 éramos, en ese tiempo no nos dio porque nunca nos hicimos la prueba, pero fijo, hermano. Fijo. Nunca perdimos el olfato, hermanos, y nunca nos dio gripe en ese tiempo, hermano, pero capaz que sí nos dio. ¿Verdad? Entonces, aunque no nos haya dado, pero sí nos afectó, ¿o no? Nos afectó, porque ya no podíamos reunirnos aquí. Ya no podíamos salir libremente a la calle. Ya no podía yo trabajar con toda libertad en ese momento como agente de ventas, que era en ese momento. O sea, aunque no nos dio, nos afectó a todos. A todos. Algunos les dio, algunos no. Bueno, no nos contagió, pero sí afectó, hermano. Entonces, a partir de esa plaga, también Faraón, hermano, empieza a pensar o a vacilar, podríamos decir, en soltar al pueblo, dejar ir al pueblo. Pero cada vez que él decía, cada vez que él decía, voy a dejar soltar al pueblo, voy a dejar ir al pueblo, hermano, se le endurecía el corazón. Se le endurecía el corazón. Ya el Señor había profetizado, hermanos, que le iba a matar al primogénito, ¿verdad? Pero bueno, vea donde él quiere soltar un poquito, el faraón. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, por causa de las moscas, váyanse, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Pero después se endureció el corazón. 3 puntos. El Señor dijo, voy a endurecer el corazón. Después dice que Faraón endureció su corazón. Y después dice que el corazón, como un órgano aparte de la mente de Faraón, se endureció por sí solo. Y no solo el de él, tal vez también el de sus siervos se endurecieron. Pero bueno, ¿cuántas llevamos? Vamos por las 5, vamos por la mitad. El ganado. Éxodo 9:2. Porque si no lo quieres, deja ir. Y lo detienes aún. Y el 3 dice, he aquí la mano de Jehová, ¿qué habrá pasado? He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Pero no solo las vacas, hermano. ¿De qué está hablando? Caballos
asnos, camellos, vacas y ovejas. Con plaga gravísima. Y ahí sí le afectó, hermano. Bueno, y su dios, Hathor, dios vaca. Así, dios vaca. Y Apis, que era un toro. Tal vez no Dios, pero sí sagrado para ellos, ¿va? A eso se los trajo abajo, ¿verdad? Con esa plaga. Les tocó el orgullo, hermano. Ahora bien, pregunta para Daniel. No Daniel de la Biblia, este Daniel. ¿Qué significaba el ganado? Lo hablamos un día de estos. El lunes creo que lo hablamos. ¿Qué significaba el ganado? ¿No se acuerda? ¿Lo hablamos? Ahorita se acuerda. ¿Qué significa el ganado, hermanos? Economía, prosperidad, abundancia. ¿Sí? Lo económico, la plata. La plata era lo que se me preguntaba, Daniel. El transporte. ¿Cómo se transportaban ellos, hermano? Caballos. Les afectó el comercio, hermano. Entonces, ¿qué afectó ahí? Lo hablábamos con Daniel el lunes, ¿va? Abraham y Lot. Abraham era riquísimo. Mire, era rico. ¿En qué? En oro, en plata y en ganado. Y Lot era rico también. ¿Pero en qué? En ovejas, en carne y en tiendas. Entonces, la verdadera prosperidad es la de Abraham. Porque Abraham era rico en oro, en plata y en ganado. Oro para el espíritu, plata para el alma y ganado para la carnita. Entonces, ¿qué es el ganado, hermanos? Prosperidad y abundancia. Lot no. Lot era rico en ovejas, en ganado y en tiendas. O sea, para la carne y para el alma, pero nunca para el espíritu. Nunca para el espíritu. Vuelvo y repito, Abraham era oro, plata y ganado. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué presente le llevaron al Señor Jesús? Oro, incienso y mirra. ¿Para qué era la mirra? Porque la mirra tipificaba sufrimiento. ¿Ah? Ajá, el cuerpo, su cuerpo iba a sufrir. El incienso es adoración, lo vimos ahorita. ¿El incienso qué es? Adoración para su alma. ¿Sí? Él podía ser adorado. ¿Y el oro para qué era, hermano? Para su espíritu. Para su espíritu. Entonces los 3 regalos, no los 3 magos, ni los 3 reyes. Era multitud de camellos, dice la Biblia, multitud de los dromedarios. Pero le llevaron 3 regalos. Uno para su cuerpo, uno para su alma y otro para su espíritu. Entonces, en resumen, ¿qué es ganado, hermanos? Para la carne. Pero si hay un equilibrio, oro, plata y ganado. Ahí está la prosperidad. Entonces, ¿qué afectó a ese pueblo, hermanos? Se le trajo abajo la economía. Ya lo vimos, el transporte y todo. Amén. Pero bueno, por el tiempo. ¿Cuál era la plaga, la que sigue? La 6. ¿Quién recuerda? Las úlceras. ¿Qué son úlceras, hermano? Llagas. Y tomaron ceniza del horno. ¿Qué tremendo, hermano? ¿Qué señala? Una señal, un acto profético. Aarón y Moisés fueron al horno delante del Señor y le tiraron ¿qué? Ceniza. Y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido. ¿Usted sabe lo que es sarpullido, verdad? Mi hermana que trabaja con pacientes, ¿va? Y produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias, como en los animales. En lo poquito que quedaba, porque ya el ganado, ¿sí? Y el Dios despedazado ahí, Sekhmet, una diosa de la medicina y de la salud. Pero dice que tomó cenizas del horno. Ahora les hablé del holocausto, ¿verdad? El holocausto, o el tabernáculo, el altar del holocausto, ¿verdad? Ahí presentaban el cordero, ya sin sangre, y tenía que ser reducido a las cenizas. Y las cenizas, hermanos, las tenían que sacar del altar. Una vez dimos ese tema. Las cenizas las tenían que sacar del altar. ¿Qué significaban esas cenizas?
La contaminación que podemos vivir nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Contaminaciones en nuestra vida, tenemos que sacarlas, hermano. Se sabe que las cenizas hablan también de humillación. Job dice que él, hermano, se sentaba en la ceniza, hermano. Me arrepiento en polvo y ceniza, dijeron muchos personajes de la Biblia. Me arrepiento en polvo y en ceniza, ¿verdad? Dije, el Señor, hermano, bajó y fue presentado un holocausto, hermanos, y de ahí el polvo de las cenizas se iba a levantar, ¿verdad? No como el ave fénix, ¿verdad? No, Carlitos trabajó en el ave fénix, ¿verdad? No ese ave fénix, ese mitología griega, hermanos, de que ese ave se levantó de la ceniza. No, Cristo. Eso es una imitación de Cristo, ¿verdad? Lo que hizo Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla las cenizas? De humanidad. De nuestra carne, del polvo, como lo hablamos ahora, carnalidad, ¿verdad? El barro. La mezcla de donde del polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Entonces, claramente, hermanos, estas úlceras están afectando internamente a las personas. Visible, externo, pero internamente, ¿verdad? Afectando lo físico. Amén. Las úlceras, y fueron directo hacia las personas, ¿verdad? Hacia los egipcios y hacia sus animales, ¿verdad? Pero bueno, las cenizas, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar cenizas de nuestras vidas, hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Pero bueno, por el tiempo. 7. Es tremenda esta, hermano. ¿Cómo habrá sido esta, hermano? Yo a veces me pongo a pensar, hermano. Usted no se pone a pensar. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo pudo haber sido esta? Porque granizo y fuego. ¿Cómo hace usted para que el hielo prenda fuego? Ajá. ¿Cómo hace usted para que el hielo prenda fuego? Entonces yo antes pensé, sí, un volcán hizo erupción y se vino una granizada. Piensa uno, tal vez. Pero vea lo que dice la Biblia, hermano. Ahí se lo puede leer en su casa. Más extendido, porque yo solo agarré los versículos más puntuales. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. La vara de Moisés ahora. Y hizo Jehová tronar truenos y granizos. Y el fuego se descargó sobre la tierra. Y el Señor Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y el 24 dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Hágame eso. ¿Cómo hacemos? Eso sí es el poder de Dios. Aquí sí no hay regla natural que prevalezca. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y la diosa era Nut, diosa del cielo. Pero era granizo y fuego mezclado con el granizo. Entonces claramente estos son señales del cielo. Del cielo a la tierra. Elías descendía fuego del cielo. Granizo y fuego. Vuelvo y repito, rompiendo con toda lógica la naturaleza. Ahí sí afectó la hierba y los árboles. Entonces ya había sido afectado el ganado, ahora siendo afectado la hierba y los árboles de un país llamado Egipto, ¿verdad? Amén, hermanos. De hecho, Apocalipsis habla, la séptima copa es granizo también, ¿verdad? Pero bueno, el fuego, el poder de Dios. Y claramente esto es un juicio divino, ¿ah? Juicio divino, como lo habla Apocalipsis, que aún así, viendo todo eso, los hombres blasfemaron en contra de Dios, que fue lo que hizo Faraón y los egipcios, ¿verdad? Era una guerra de poder, de orgullo, hermano. Aquel no quería bajar, hermano. Es que Faraón era un dios para ellos, hermano. Faraón era un dios. Y Faraón no quería dar el brazo a torcer frente a los magos y los hechiceros y frente al pueblo, hermano. Porque era una deidad para aquellos, ¿verdad? Entonces, hasta el último momento, hermanos, se llenó de orgullo. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos guarde. Amén. Bueno, 8. Langostas. Langosta y la ancha, dijo el chavo. ¿Qué son langostas? Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. Y dice que un viento recio, hermanos, desde el este, del oriente, y las trajo. Y después un viento del oeste y se la llevó. Vientos de doctrina. Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto
y consuma lo que el granizo dejó. O sea, que lo poquito que quedó de hierba y lo poquito quedó de vegetación, de árboles, hermanos, se lo llevaron a las langostas. Entonces la tierra quedó despedazada, devorada, ¿verdad? ¿Por qué? Por tener dioses. El dios Set, dios del caos y la destrucción. A ese se lo trajo abajo el Señor también, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que son espíritus, ¿sabe? Que son espíritus generacionales. La langosta, ¿verdad? Usted sabe que el Señor visita la maldad de los hombres y de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, y también para bendecir hasta la tercera y cuarta generación de los que le aman al Señor, ¿verdad? Y es generacional, hermano, porque esta plaga habla de los hijos y habla de los nietos. Moisés respondió: en medio de la plaga esta de las langostas, hemos de ir al desierto a hacerle fiesta al Señor, a servirle al Señor con nuestros niños, con nuestros viejos, con los hijos y con las hijas. Era un asunto generacional. Y con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne al Señor. Y el faraón les dijo: así sea, Jehová con vosotros. Pero les pregunta: ¿cómo voy a dejar ir con vosotros a vuestros niños? El faraón quería a los niños. Lo hemos hablado siempre, hermanos. El diablo no quiere solo a nosotros, que Dios lo reprenda. Quieren los nuestros, quieren nuestros familiares, a nuestras descendencias. Vayan, les dijo en una ocasión: vayan ustedes, pero dejen los niños aquí. Como le dijeron a Abraham, ¿verdad? Toma para ti los bienes, pero dame a mí las almas. ¿Quién le dijo eso? El rey de Sodoma, el diablo, el faraón, el anticristo de este último tiempo. La langosta es generacional y usted lo sabe, ¿verdad? ¿O no? La oruga, ¿se acuerda la oruga? Tercera y cuarta generación. Espíritus devoradores que se llevaban la raíz, el tronco, la rama, las hojas, los frutos. La langosta. Amén, hermanos. Y también puede llevarse los logros espirituales, ¿no? Pero bueno, usted sabe el pasaje este, ¿no? Lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, lo que quedó el saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Y por eso el 2.25, que es el lindo, ¿ah? Yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el ejército que el Señor envió. Entonces vuelvo y repito, las langostas era generacional. Generacional. Pero bueno, lástima el tiempo. 9, tinieblas. Lo vimos el domingo, creo. ¿Ah? La verdadera luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tenemos que hacer luz. A las tinieblas se les mete la luz. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días, hermano. Densas tinieblas. O sea, ¿qué son densas tinieblas? Que usted ve usted va a Zarcero, qué rico, usted va a Zarcero, usted va a San Ramón, hermano, y usted ve, hermano, ¿cómo se llama? La bruma, ¿cómo se llama esto? La neblina, ¿sí? Pero ya tinieblas es otra cosa, hermano, por 3 días. Y ahí estaba llevándose, hermanos, al dios Ra, Dios Sol, el mayor de Egipto, ¿verdad? Con oscuridad, que es ausencia de luz, ¿verdad? Lo que hablamos el domingo, la luz verdadera, lámparas perpetuas, estrellas perpetuas, ¿verdad? Pero qué lindo, hermanos, porque dice que mientras aquellos estaban 3 días en oscuridad, dice que en Gosén había luz. En Gosén había luz. La luz es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla de las tinieblas, hermano? Ya lo vimos, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos relacionar eso espiritualmente, simbólicamente? Ceguera espiritual, falta de visión, ¿verdad? ¿Sí? Vea qué tremendo. Ninguno vio a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? El más cercano. ¿Quién es el prójimo, hermanos? El que tenemos a la par.
¿Quién es el prójimo, hermanos? El similar, el igual, el hermano de la iglesia. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz. Ahí está, lo que les estaba hablando ahora. Eso sí, todos los hijos de Israel sí tenían luz en sus habitaciones. Amén, Jesús, por el tiempo, rápido. Sí. Sí, los que estaban en Gosén no. Sí, gracias. Los que estaban en Gosén no los tocó. Ninguna plaga. Y ahí está claro, ¿eh? Desde las moscas. No. Pero bueno. ¿Qué trajo esto, hermanos? Confusión. Falta de visión. Falta de revelación. Y afectó la comunión. Porque dice que nadie podía ver al prójimo, ¿eh? Entonces yo guardo, hermanos, eso, quitémoslo de aquí. Compañerismo, mirar cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso lo vimos el domingo, hermano, que el que dice que es hijo de Dios y que es de luz, hermano, pero no se lleva bien con el hermano, es mentiroso. Así decía, parafraseando. Que el que decía que estaba en luz, pero no se llevaba bien con su hermano, estaba en tinieblas, aún estaba en tinieblas. Amén, hermanos. Y otra cosa, hermano, depresión, porque dice, nadie se levantó de su lugar, de su cama, de su lecho, nadie se levantó. Depresión. Amén. Y la última, la muerte de los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primeros. No único, no unigénito. Unigénito es único, primogénito es el primero. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que estaba sentado sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El primer perrito se fue. El primer gatito se fue. El primer tenerito se fue. ¿A quién atacó ahí el Señor? Al dios Osiris, el dios de la vida y de la muerte. Pero Gosén no entró. Pero eso sí, tenía que tener una señal. ¿Cuál era la señal? La sangre del cordero en los dinteles y en los postes de la puerta. Tremendo, hermano, porque mientras morían los primogénitos, hermano, el pueblo de Israel, en Gosén, ¿qué celebraba? La Pascua. La Pascua. La sangre del cordero. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo, váyanse, salgan de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová, como habéis dicho. Ahí lo soltó. Cuando le mataron el hijo. Al rey, al Dios, porque ese chiquito, ese carajillo, iba a ser el rey, el Dios de Egipto, ¿va? Sí. A la hora de Jehová, ¿ah? ¿No qué? Nosotros conocimos espiritualmente. También se refiere al Dios Anubis. Estoy aquí investigando. Ajá. Protector de las tumbas. Protector de las tumbas. Wow. Aprovechando que estamos en octubre, en este mes que es fuerte, hermano. Los últimos, tenemos que hablar de esos días, ¿va? El 31, primero y 2. El último del mes y los 2 primeros de noviembre son fuertes, hermano. Tened cuidado. Hay que cuidar a los gatos. Pero bueno, la muerte de los primogénitos, ¿no? Entonces, esto era una lucha de primogénitos. Todo empezó por una lucha de primogénitos. ¿Ve lo que dice el Señor? E hizo llamar Moisés a Aarón y de noche y le dijo, salid de medio. Ya está, aquí está. Perdón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y a él se mató. ¿Por qué? Porque Israel era el primogénito de Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito. Por eso cuando Moisés iba a ir a libertar al pueblo y dice que en una posada el Señor lo iba a matar, recuerdan, el Señor lo iba a matar. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a su primogénito, que era Gerson. No lo había circuncidado. Y por eso llegó Séfora, hermano, y tocó un cuchillo y lo circuncidó. ¿Ah? Porque Séfora era de su pueblo, de Madián. Pero bueno, era una lucha de primogénitos. Primogénitos. Amén, hermano. Lástima el tiempo, pero bueno. Ahí está, un resumen por aquellos que si no tomo fotos. Aguas en sangre, fuente de vida.
las ranas, lo sexual, los piojos, los pensamientos, las moscas, se pierde la oración, el ganado, la economía, las úlceras, lo interno, el granizo y fuego, señales del cielo, la langosta afecta a las generaciones, las tinieblas, la oscuridad y los primogénitos, los que no tienen pacto, sin pacto de sangre, la sangre de Cristo. Amén. Ahí están. Ahí me pide y yo le paso foto. Ok, ahí están. Ahí están con sus versículos, las plagas, las 10, ahí están. Pero qué lindo esto, hermano, como conclusión. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Ni un perro moverá su lengua, porque el Señor iba a hacer diferencia entre Dios, entre Israel y los del mundo, y los egipcios. Amén. Ahí está, un cuadro es que hace días vengo preparando ese tema, hermano, porque era profundo. Ahí está un cuadro, ahí yo después le paso las fotos, pero ahí está, con su significado. Está la plaga, el Dios que fue derrotado y el significado espiritual. Ya le mando la foto. Y ahí están los dioses también que el Señor derrotó. Amén, hermanos. Amén. ¿Dudas, consultas? Vamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, papito lindo, Señor, por tu presencia, por tu amor, Señor. Gracias, papito lindo, porque hoy nos has enseñado, Señor, que somos diferentes al mundo, Señor. Que las plagas establecidas para el mundo, Señor, a los que estamos en Gosén, a los que estamos en la iglesia, a los que tenemos la señal de la sangre en las puertas y en los linteles, en los postes, Señor, esas plagas no nos van a afectar, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu presencia. Padre, que esto, Señor, no quede solamente como un conocimiento, Señor, sino que eso traiga un temor reverente, Señor. Un temor reverente, Señor. Para no caer en el error del faraón que endureció su corazón, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Recompénsales, Señor. Y bendícelos, papito lindo, Señor. Y permítenos el viernes y el domingo estar aquí, Señor, adorando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas al Señor.